Bueno, buen día. Continuamos con la serie de videos sobre la preparación del examen del concurso de la Fiscalía. Para el día de hoy abordaremos el tema del Estatuto Anticorrupción. Cuando hablamos de Estatuto Anticorrupción en Colombia nos referimos a la Ley 1474 de 2011, ley por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Esta ley cuenta con 135 artículos distribuidos en 10 capítulos que ha sufrido múltiples cambios, dentro de los que se destacan las modificaciones que trajo la ley 2195 de 2022, que cambió específicamente para nuestro estudio el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano e implementó en su lugar el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. Sobre este tema decimos que además hay normas de esta ley que están derogadas por otras disposiciones y que reglamentó diferentes materias, y como tal lo conocemos como Estatuto Anticorrupción. Sin embargo, son muchas las normas que refieren a la lucha contra este fenómeno social, que se reglamentan en la ley en las diferentes resoluciones y políticas que maneja la Fiscalía. Si nosotros nos vamos a esta ley, encontramos un problema de redacción que tiene la ley en tanto los capítulos y la titulación que estos tienen. Si nosotros vamos a la página del Senado, por ejemplo, y consultamos la ley 1474, o lo mismo en la página de la función pública, que son las páginas que nosotros recomendamos que se busquen para encontrar documentos actualizados, nos vamos a dar cuenta, entre otras circunstancias, que esta ley tiene en sus notas aclaratorias, al encontrar acá, uno, la cuestión de la vigencia, y dos, el problema de los capítulos que tiene. Entonces, el capítulo 1, si ustedes lo fijan, es medidas administrativas para la lucha contra la corrupción, es el mismo que el capítulo 2, y que acá trae la corrección, medidas administrativas para la lucha contra la corrupción. En todo caso, varias de estas disposiciones ya están derogadas, entre otras precisamente por esa ley 1952 de 2019, por esa ley 2195 de 2022 y por otra serie de disposiciones que vamos a ir viendo con calma. Ahora, estos capítulos en general traían las siguientes disposiciones. El primero, medidas administrativas para la lucha contra la corrupción, que como ya vemos tiene ese problema con el capítulo 2, de los artículos 1 al 12. Trae además, importante para el tema de estudio de nuestro concurso, las medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada. Vamos a ver ahorita qué cambió en materia penal en estos asuntos, y las medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción. Estas normas, del artículo 41 al artículo 60, se encuentran derogadas a partir del 29 de marzo de 2022 por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019. Más adelante vamos a hacer un video no solo para el concurso de la Fiscalía, sino para los concursos en general, en los cuales, si nosotros nos fijamos, el estatuto o el régimen disciplinario que nosotros tenemos en Colombia sufre una serie de modificaciones en razón de la ley 1952 de 2019, que tiene un tema ahí con la vigencia de sus disposiciones, que ya casi termina de entrar en vigencia total, y que es la ley que expidió el Código General Disciplinario y que, entre otras, derogó a la famosa ley 734 de 2002. Entonces, esas derogatorias se extendieron a la ley 1474, por la cual simplemente lo dejamos enunciado como entender ese fenómeno de todo el Estatuto Anticorrupción. En el capítulo 5 tenemos la regulación del lobby y cabildeo en un solo artículo, los organismos especiales de lucha contra la corrupción, y nos metemos acá al problema del capítulo 7 de las políticas institucionales y pedagógicas, dentro de las cuales tenemos el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que fue modificado por la 2195, y que cuando estudiemos el más reciente, que está en la página de la Fiscalía, nos vamos a dar cuenta que este Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano todavía no se encuentra disponible por falta de reglamentación, pese a que la ley ya esté. Finalmente, hay una serie de disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública y medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha anticorrupción, las oficinas de representación y las notas de vigencia de esta ley. En términos generales, podemos decir que esta ley trajo una serie de disposiciones propias, o sea que son como tal de la 1474, y también unas modificaciones a otras leyes.
modificando, por ejemplo, la Ley 80, que es el Estatuto General de la Contratación en la Administración Pública, modificando la Ley 734, que era el Código Disciplinario Único, pero que eventualmente sería derogado por la 1952, que ya está en vigencia, salvo el artículo 30, que empezará a regir desde el 28 de diciembre de este año. También modificó normas como la Ley 87 del 93, que es por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, y para especial relevancia en nuestro estudio, la Ley 599 de 2000, que es nuestro Código Penal actual. Ahora, para estudiar este tema de Estatuto Anticorrupción, de miras a nuestro concurso de la Fiscalía en términos particulares, vamos a ver una serie de disposiciones. Esta norma trajo, entre otras, por ejemplo, la inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos de corrupción, artículo primero, la inhabilidad para contratar de quienes financien campañas políticas. Y nos dice el artículo, por ejemplo, las personas que hayan financiado campañas políticas a la presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al 2.5% de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, ojo, incluso centralizadas del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato al cual financiaron. La inhabilidad se extiende por todo el periodo para el cual el candidato fue elegido. Esta causal también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política. Por poner un ejemplo, en las elecciones presidenciales pasadas, el Consejo Nacional Electoral, que reglamenta esta materia, dijo que el límite para la primera vuelta sería de 27.453.094.557 pesos moneda corriente. Entonces, quien hubiese financiado alguna de las campañas en primera vuelta, a la postre de quien hubiese ganado, entiéndase, en las elecciones pasadas Gustavo Petro, el 2,5% tendría una inhabilidad. Entonces nos hemos dado cuenta que la intención de la norma es que quien financie en principio no pueda contratar. Ahora, las medidas penales que se tienen contra la lucha anticorrupción del capítulo 3 modificó una vasta parte del ordenamiento penal, tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal de la Ley 906. Por ejemplo, con el artículo 13 se excluyeron de beneficios delitos contra la administración pública relacionadas con corrupción, de la que habla el artículo 68A del Código Penal. En el canal, cuando complementemos el curso de la Fiscalía, vamos a abrir un curso de Derecho Penal General, de Procesal Penal en específico, complementando lo que vamos a ver del SPOA en esta serie de videos de preparación, y del tema del procesal penal, del penal especial y del penal general. Entenderemos estos artículos en profundidad. De momento decir que se excluyen de beneficios así. Artículo 68A. No se consideran los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad, de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional. Tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro tipo de beneficio subrogado legal, judicial o administrativo. Esta es como una consecuencia que el ordenamiento penal le da a los actos, digámoslo, de corrupción pública y privada. Con el numeral 14 se amplió el término de prescripción de la acción penal del artículo 83 en tratándose de servidores públicos que, dice el artículo, en ejercicio de las funciones de su cargo con ocasión de ella realice una conducta punible o participe en ella. También se aplica para quienes ejerzan funciones públicas de forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores. Ampliar el término de prescripción de la acción penal es también vamos a hacer un video en concreto de cómo se contabilizan los casos especiales, desde principio de favorabilidad para aplicación de la norma en el tiempo y demás, pero es el tiempo que se tiene para ejercer la acción penal. Una vez prescrita, el Estado pierde esa facultad punitiva que tiene para perseguir e investigar a una persona. El artículo 15 nos incorporó unos agravantes al artículo 247 para el delito de estafa regulado en el artículo 246 del Código Penal,
que señala que será para la conducta relacionada con bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte o recibidos a cualquier título de este, o sea, del Estado, y que la conducta tenga relación con el Sistema General de Seguridad Social Integral. El artículo 16 adicionó el delito de corrupción privada en el artículo 250 del Código Penal, extendiendo el ámbito de aplicación del fenómeno de la corrupción no solo al ámbito público, sino también en las esferas privadas. El artículo 17 de esta norma adicionó el delito de administración desleal, artículo 250b del Código Penal. Lo dejamos enunciado porque esto era parte del estudio de tipos en específico. Dicho sea de paso, en este momento recomendamos el video del doctor Tres Palacios que subió hace como 15 días sobre delitos relacionados con la administración pública y que es un insumo relevante. Lo dejamos en la caja de comentarios y descripción del video. El artículo 18 modificó el delito de utilización indebida de información privilegiada al artículo 258 del Código Penal. El artículo 19 adiciona un inciso al delito de especulación del artículo 298 cuando se trate de medicamento o dispositivo médico. El artículo 20 adiciona un inciso al delito de agiotaje del artículo 298 cuando se trate precisamente de, otra vez, de medicamento o dispositivo médico. El artículo 21 modifica el delito de evasión fiscal del artículo 313. El artículo 22 adicionó el delito de omisión de control en el sector de la salud. Artículo 325b. Cuando nosotros veamos esto en el Código Penal, precisamente obedece a las adiciones posteriores que crean tipos penales. Por ejemplo, artículo 325a o b o algo por el estilo refiere a la existencia de un tipo penal adicionado. Tratándose del Código Penal, nosotros vemos los delitos agrupados por bienes jurídicos que pues permiten al contrario, no permiten una implementación como más amigable de nuevos tipos. Entonces por eso el legislador aplica disposiciones como artículo 325b, agregándole a la nueva conducta que se parezca a la que viene con el mismo numeral, un literal que la complemente con el nuevo tipo. El artículo 23 además adiciona un agravante al delito de peculado por aplicación oficial diferente, que es del artículo 399, cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral, siendo este el artículo 399, el peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad social. Una cosa es el peculado y otra cosa será el peculado en tratándose de este tipo de recursos. El 24 nos adicionó el peculado culposo frente a recursos de la seguridad social integral, artículo 400A, más de lo mismo. El artículo 25 modificó los atenuantes del artículo 401 para el delito del peculado del artículo 397 y subsiguientes. El artículo 26 creó el delito del fraude de subvenciones del artículo 403A. El artículo 27 adiciona el delito de acuerdos restrictivos de competencia para el artículo 410A para quienes en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual. El artículo 28 adiciona el delito de tráfico de influencias de particular al artículo 411A. En el 29 encontramos la modificación al delito de enriquecimiento ilícito del artículo 412 del Código Penal, en tanto que se amplió el término que anteriormente era de 2 años a 5 años. ¿Para qué? Dice, al servidor público o quien haya desempeñado funciones públicas que durante su vinculación con la administración o dentro de los 5, antes 2, años posteriores a su desvinculación obtenga para sí o para otro incremento patrimonial injustificado. Esto es lo que se trata del enriquecimiento ilícito. Ampliándose entonces el término para contar de la desvinculación con la administración. El artículo 30 modifica el delito de soborno transnacional, artículo 433. Se modifica también el delito de soborno y el delito de soborno en la acción penal de los artículos 444 y 444A. En el artículo 33 se trae el agravante de una sexta parte a la mitad
cuando la conducta sea cometida por un servidor público que ejerza como funcionario en algunos de los organismos de control del Estado para las conductas enunciadas así: 246, 250 numeral tercero, 323, 397, 404, 405, 406, 408, 409, 10, 11, 12, 13 y 14 y 433, dentro de las cuales se destacan que son los delitos de estafa, abuso de confianza calificado, lavado de activos, peculado por apropiación, concusión, cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos, etc. Esto de agravante de una sexta parte a la mitad lo vamos a ver después con un curso de Derecho Penal General y mezclándolo con el Derecho Penal Especial, de cómo se hace eso de la dosimetría y dosificación en materia penal. Ahora, este artículo 34 trae otra de esas perlitas legislativas en la forma en la cual se redactan las leyes y nos trae las adiciones que este artículo 34 ya sufre por la 2195. Entonces, ¿por qué lo colocamos acá así? Porque ahora tenemos artículo 34, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a verlo acá en la página del Senado. Si nosotros nos vamos a la cápite de la 1474, nos vamos a dar cuenta que se han agregado precisamente con la ley 2195-2022 una serie de extensiones al artículo 34, que en principio traía la responsabilidad administrativa sancionatoria contra personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras, y se complementa con esta serie de disposiciones: sanciones administrativas a personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en Colombia, criterios de graduación de sanciones, procedimiento aplicable, inicio de la actuación administrativa, caducidad de las investigaciones administrativas, programa de transparencia y ética empresarial, como unas disposiciones agregadas pero con un guión y un numeral adicional: 34-7, 34-6, 34-5, y son estas adiciones de la 2195 al texto original de la ley 1474. Ahora, el artículo 35 amplió los términos de investigación de que habla el artículo 175 de la ley 906 en el parágrafo tercero. El artículo 36 creó el artículo 242A para la ley 906, operaciones encubiertas contra la corrupción. El artículo 37 crea, ojo que esto es el Código de Procedimiento Penal, la ley 906 es el Código de Procedimiento Penal y la ley 599 era nuestro Código Penal. El artículo 37 crea el parágrafo cuarto para el artículo 284 de la ley 906 sobre la prueba anticipada en investigaciones que versen sobre delitos de competencia en los jueces penales del circuito especializado, por delitos contra la administración pública, acá viene el tema, y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva. El artículo 38 creó el parágrafo segundo para el aumento de términos respecto a las causales de libertad en investigaciones relacionadas con corrupción. Y el artículo 39 agregó circunstancias en las que no procederá la sustitución de la detención preventiva, luego miraremos qué es eso, en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a delitos dentro de los cuales destacamos: el peculado por apropiación en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales, la concusión, el cohecho propio, el cohecho impropio, el cohecho por dar u ofrecer, enriquecimiento ilícito, soborno transnacional, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias. Este artículo no solo se limita a estas conductas, solamente las destacamos para el asunto que estamos tratando en este video. Finalmente, el artículo 40 en materia penal nos trajo un tema con el principio de oportunidad, que luego lo veremos en un video aparte en la clase de proceso penal, como una de esas formas anticipadas de terminación del proceso penal a través de la cual el Estado, particularmente la Fiscalía, interrumpe, suspende la persecución penal en virtud de la aplicación del principio de oportunidad, en este caso en específico para el cohecho. Ahora, el tema es con el capítulo séptimo de políticas institucionales y pedagógicas. Si nosotros nos vamos a la norma y buscamos el capítulo séptimo, vamos a tener un problema, no tanto porque entre un choque de interpretación de qué norma se da, sino de qué nos puedan llegar a preguntar en el concurso. En tratándose de este
de este concurso de la Fiscalía genera uno como ciertas dudas de cara a si nos puedan preguntar o no sobre esta materia. Y es que en las políticas institucionales tenemos el problema del artículo 73 que fue modificado por el artículo 31 de la ley 2195 de 2022. ¿Qué pasó? En el artículo 73 teníamos lo que se llamaba el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano dentro del, digamos, el Estatuto Anticorrupción. Con la modificación de esta norma, la 2195 de 2022, tenemos ahora los programas de transparencia y ética pública. Acá no hay un choque de qué norma tiene que entrar a regir o que reglamenta la materia. Pero vamos a leerlas y ya vamos a explicar un poco cuál es el problema de cara a nuestra preparación. El Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano decía lo siguiente: cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Hasta ahí todo bien. Esta norma se cambió por la siguiente disposición: programas de transparencia y ética pública, que dice: cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar programas de transparencia y ética pública con el fin de promover la cultura de la legalidad, identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Ya vimos el mapa de procesos y los mapas de procesos misionales y la misión de la Fiscalía. Y dice: este programa contemplará, entre otras cosas, a. medidas de debida diligencia en las entidades del sector público; b. prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma. Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad, canales de denuncia conforme lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474. Recordemos que este artículo es el que cambió el 73, pero artículos siguientes siguen vigentes, ya vamos a ver de qué tratan. Literal E, estrategias de transparencia, estado abierto, acceso a la información pública y cultura de la legalidad. F, todas aquellas iniciativas adicionales que la entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. Y el parágrafo primero señala que en aquellas entidades en las que se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, este deberá articularse con el programa de transparencia y ética pública. Parágrafo segundo. Las entidades del orden territorial contarán con el término máximo de 2 años y las entidades del orden nacional con 1 año para adoptar el programa de transparencia y ética pública. Parágrafo tercero. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia, acaba el tema, de la República será la encargada de señalar las características, estándares, elementos, requisitos, procedimientos y controles mínimos que deban cumplir el programa de transparencia y ética pública que se trata en este artículo, el cual tendrá un enfoque de riesgos, el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, que también vimos ya en el canal, o modelos sucesores, deberá armonizarse con el programa de transparencia y ética pública. Parágrafo cuarto. El Departamento Administrativo de la Función Pública tendrá a cargo las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Estarán a cargo de dicha entidad y el Departamento Nacional de Planeación. Parágrafo quinto. La Agencia de Renovación del Territorio acompañará el proceso de adopción del programa de transparencia y ética pública en los municipios descritos en el Decreto Ley 893/2017, la norma que los modifique, adicione o sustituya, para lo cual contará con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. El programa de transparencia y ética pública de los municipios PDT deberá prever el monitoreo específico respecto de los programas, proyectos y recursos derivados de los planes de acción de la transparencia regional, PATR, o en su momento la hoja de ruta única que los incorpore. La Agencia de Renovación del Territorio será
la encargada de realizar la articulación entre los municipios del Decreto Ley 893/2017 y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Más adelante vamos a ver que la Fiscalía todavía no ha podido adoptar estos programas y de hecho ninguna entidad, ya veremos por qué. Anticipándolo es el tema de la falta de regulación por parte de la entidad llamada a este tema. Pero que este artículo 73 haya sufrido esta modificación no quiere decir que el resto de políticas institucionales y pedagógicas corran el mismo destino. El artículo 74 señala el plan de acción de las entidades públicas. ¿Qué nos dice? Vamos a leerlo directamente acá en la norma, que está transcrito en el documento que al final de esta serie de videos estará disponible para todos los que a bien tengan descargarlo. Dice el artículo 74, plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado, a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el plan de acción para el año siguiente. Ahorita vamos a ver que lo tenemos el de la Fiscalía, en el cual especificarán objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el plan de acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente, publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación. Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión. La política antitrámites del artículo 75 está derogada por el Decreto Ley 2106 de 2019. Cuando nosotros vemos esto es el artículo por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir, reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. El artículo 76 trae la Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos, en la que nos indica que en toda entidad pública deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos de los ciudadanos que formulen y que se relacionen en cumplimiento de la misión de la entidad. Esto también ya lo vimos en el video de derecho de petición y atención al usuario. También tenemos el artículo 77 que nos habla de la publicación de proyectos de inversión, el 78 la democratización de la administración pública y sobre todo el que queremos destacar es el artículo 80 sobre la divulgación de campañas institucionales de prevención de corrupción, que nos dice que los proveedores de servicios de radiodifusión sonora de carácter público o comunitario deberán prestar apoyo gratuito al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en divulgación de proyectos y estrategias de comunicación social que dinamicen los mecanismos de integración social y comunitaria. Así, acá viene el tema, como a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y otras entidades de la rama ejecutiva con un mínimo de 15 minutos diarios de emisión a cada entidad para divulgar estrategias de lucha contra la corrupción y proteger y promover los derechos fundamentales de los colombianos. De la misma manera, los operadores públicos de sistemas de televisión deberán prestar apoyo en los mismos términos y con el mismo objetivo en un tiempo no inferior a 30 minutos efectivos de emisión en cada semana. Por eso vemos en televisión o escuchamos en radio este tipo de espacios publicitarios, por decirlo así, que son más de carácter de difusión de información frente a proyectos y estrategias que pueda adelantar una entidad que intente prevenir actos de corrupción. Entonces, si nosotros ya leímos esta norma, nos vamos a dar cuenta de que tenemos una serie de documentos al interior de la Fiscalía que regulan unos instrumentos contra la corrupción. El que yo les anticipaba era el PAC, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Si nos vamos a la página de la Fiscalía, la encontramos googleando Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano o haciendo la ruta que la Fiscalía tiene, que siempre vamos a poder ver acá cuando nosotros compartamos algo, pues acá arriba del título en azul siempre viene la ruta que se viene siguiendo. Y nos dice la página, en cumplimiento de la Ley 1474 del Estatuto Anticorrupción, la Fiscalía General de la Nación Pública su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Esto tiene su publicación del PAC en 2023 a fecha 31 de enero de 2023.
Y estudiando en el primer cuatrimestre tenemos el seguimiento al PAC de fecha eh, 15 de mayo de 2023 y el seguimiento a riesgos de corrupción de fecha 30 de abril de 2023. Cuando nosotros abrimos este documento nos decimos, pero ¿por qué todavía hay plan anticorrupción y atención al ciudadano? Lo que yo les venía anticipando acá atrás. Hay un tema no de lucha y vigencia, sino que el programa de transparencia y ética pública que leíamos acá tiene la necesidad de ser reglamentado por la, vamos a verlo incluso en la exposición, o no, en los motivos que tiene este plan anticorrupción, nos dice que en la introducción que el plan anticorrupción y atención al ciudadano es elaborado anualmente y permite, entre otras cosas, una serie de objetivos que éste traía. Sin embargo, señala la misma Fiscalía a la hora de elaborar entiende que el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 modificó el artículo 73 de esta norma. En este sentido, se debe implementar el programa de transparencia y ética pública, el cual recoge el plan anticorrupción y atención al ciudadano, siendo la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República la encargada de señalar las características que debe cumplir este programa. Por tanto, y acá ya lo verificamos a día de la grabación de este video, 17 de julio de 2023, todavía no tiene, digamos, suficiente soporte por parte de la Secretaría de Transparencia esos requisitos, esos lineamientos que tiene que tener el plan anticorrupción y atención al ciudadano, modificado ahora por el programa de transparencia y ética pública. Hasta tanto se seguirá trabajando y elaborando el plan anticorrupción y atención al ciudadano. Eso es lo que pasa. No es que haya una incertidumbre sobre la ley que la modificara o la posibilidad de aplicarla en el tiempo o algo por el estilo. Falta es la reglamentación. Y en ausencia de esa reglamentación, la Fiscalía ha optado por seguir trabajando con el plan anticorrupción y atención al ciudadano que nosotros encontramos no solo de este año, sino de años pasados. Todo disponible en la página de la Fiscalía. Ya si nos adentramos a estudiarlo, podemos prepararlo aun cuando los elementos generales ya los leímos en esta relación de instrumentos pedagógicos y administrativos que se tienen, pero podemos decir que el documento pues, sirve más bien como de manera de instrucción frente a esta aplicación concreta en la fiscalía, y nos dice una serie de disposiciones que nos trae un digamos muestreo o relación de conductas punibles que puedan llegarse a dar, o un análisis de porcentajes de presencias diagnósticas y de serie de eh, regulaciones prácticas y específicas que ha adelantado la Fiscalía para mejorar todo esto de la anticorrupción y la atención al ciudadano. Ahora bien, este no es el único documento que reglamenta la materia anticorrupción. Como ya leímos, teníamos el plan de acción, que también está en la página de la Fiscalía, y nos dice acá, el plan de acción contiene los objetivos planteados por la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de lo establecido en el direccionamiento estratégico. El seguimiento de la planeación institucional se reporta semestralmente y los resultados de los indicadores de manera anual de acuerdo con la naturaleza de la recolección y análisis de datos y según las metas del direccionamiento estratégico. Este plan de acción que está disponible acá, nosotros no lo podemos encontrar en PDF, sino lo encontramos descargado. Lo mismo que el seguimiento al plan. Cuando nosotros accedemos, podemos encontrar el plan de acción en un documento Word. A fecha 2023 nos trae una serie de elementos interesantes de los objetivos estratégicos que persigue, por ejemplo, elevar los niveles de esclarecimiento de delitos que afectan la seguridad ciudadana en zonas rurales. Esto es darle certeza o una mayor claridad a la ocurrencia del delito, al posible autor o responsable y demás elementos que permiten esclarecer la conducta punible dentro de las ciudades y las zonas rurales. Por ejemplo, para el delito de homicidio doloso urbano y rural, tiene acá su líder y la forma en la que está distribuida, y nos dicen por ejemplo que esta meta se caracteriza
por nombrar alguno, por una estrategia de itinerancia para impulsar el esclarecimiento del homicidio y iniciativas para garantizar la concentración de actividades de investigación, definir acciones de investigación y judicialización de organizaciones criminales en regiones focalizadas, caracterización de organizaciones criminales de víctimas en las zonas priorizadas. Todo esto para delitos como feminicidio, delitos sexuales, de violencia sexual, violencia intrafamiliar, cuestión con niños, niñas y adolescentes vinculados como víctimas o infractores. Nosotros en el canal también vamos a hacer un tema del régimen penitenciario, y carcelario, así como el de responsabilidad penal de adolescentes, del tema del hurto, de la extorsión, de la estafa, las amenazas, otros objetivos, ahora sí los vamos a leer: contribuir al desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluidas las estructuras emergentes y sus economías ilícitas, el mismo tratamiento del objetivo y la ruta que sigue. Otro objetivo es elevar la judicialización de delitos de corrupción, precisamente para no generar esa perspectiva de impunidad frente a este fenómeno. El objetivo de fortalecer la infraestructura, la tecnología y el talento humano de una entidad. Y todo esto tiene su seguimiento al plan disponible en los periodos que ellos van señalando, que ya se refiere en la página, este último a 28 de febrero de este año, y es el seguimiento que se le va haciendo a estos planes al interior de la Fiscalía, con una serie de indicadores, porcentajes y datos que nos permite entender cómo la Fiscalía está funcionando en esta materia. Ahora, un último tema que podemos referenciar para su estudio es que en la página de la entidad encontramos el Código de Ética de la Fiscalía, que establece principios, valores y conductas que promueven y apoyan la administración de justicia de acuerdo con las más altas exigencias éticas. En este sentido, este código sirve de manual y guía para el continuo mejoramiento de la gestión ética en la entidad por parte de sus servidores. Este también tiene una función preventiva y exige que los servidores públicos eviten conductas que violen los estándares éticos, y los invita a exigir a sus compañeros y a la institución el cumplimiento solidario de estos estándares. El Código de Ética está actualizado a 18 de marzo de 2022. Lo encontramos sí en PDF mediante la resolución número 01305 del 2 de septiembre de 2021, por medio del cual se adoptó este código. Pasando por la parte considerativa, llegamos a encontrar el resuelve, que es cómo se adopta, ¿sí? Pero como tal no es el código, sino es uno que encontramos acá abajo, ya como tal desglosado y de manera más dinámica. Nos presenta, entre otras, el ámbito de aplicación y responsabilidades, los principios éticos, las directrices éticas, la toma de decisión ética y una serie de ejemplos y aplicaciones concretas de estas disposiciones. Nosotros podemos leerlo como para preparar ese componente comportamental de nuestro examen. En todo caso, son estas las materias que están reglamentadas en estas disposiciones de la Fiscalía y que invitamos a estudiar de manera atenta, tratando sobre todo el tema de la corrupción, no tanto de los delitos como tal, eso será objeto de otra clase, sino de la materia que trae el Estatuto Anticorrupción, el Plan Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, ante la carencia de reglamentación, para poder implementar precisamente el tema de la modificación que nos trajo la 2195, el Código de Ética de la Fiscalía, el Plan de Acción, como para entender a la entidad y dimensionar todo lo que tiene que ver con la anticorrupción y la lucha anticorrupción al interior no solo de la Fiscalía, sino en las entidades en general. Como vimos, esta norma tiene una aplicación transversal a diferentes tipos de entidades. Entonces dejo a disposición de ustedes en la descripción del video estos links para que puedan acceder, o pueden googlear directamente Fiscalía Código de Ética o hacer la ruta que aparece acá. Si nosotros vamos a la entidad, por ejemplo, podemos ir viendo todas las características para conocer a fondo la entidad en la cual vamos a trabajar, que es un tema o un aspecto relevante para la preparación de nuestro concurso de la Fiscalía.
Entonces agradezco a quienes habían tenido comentar los videos, agradeciendo el contenido, agradezco los comentarios. Seguiremos subiendo videos así extensos de clases particulares y también videos un poco más reducidos en su duración con temas que hemos visto en esta serie de videos y videos cortos que faciliten la memotecnia, escucharlos fácil, caracterizados bajo la forma del visual thinking, que es esa manito que va explicando en videos que ustedes ya han visto, como lo es el tema del derecho de petición, las clases de leyes en Colombia, que han sido tema de estudio de este curso y que seguirán siendo contenido que vamos a seguir generando para ustedes, para que sigamos estudiando ustedes conmigo. Pues cada día es necesario profundizar, actualizar y seguir renovando nuestro conocimiento para aplicar en nuestro trabajo, en nuestra preparación de concursos y para nuestra formación en general. Muchas gracias por acompañar este video, por acompañar los anteriores. Los leemos en la caja de comentarios para cualquier tipo de tema que quieran que trabajemos sobre el estudio general de la Fiscalía, y próximamente anunciaremos los siguientes cursos, que anticipándolos serán los de la convocatoria del Distrito Capital, las superintendencias, la DIAN y un poquito hay una que dejamos en veremos según cómo vayamos cuadrando el calendario de videos del canal. Muchas gracias y buen día.